Y esta semana se va a estar dando el G20 que comienza el viernes, ya a partir del jueves. Algunos transportes van a estar cortados a partir de las 15. Pero bueno, vamos a tener una semana complicada. Ya venimos de algunos días con mucha información, pero el viernes es el G20, ¿no, Pablo? Sí, exacto. La reunión de los principales líderes del mundo, estamos hablando de los países más desarrollados. La historia muy rápida es que el origen de todo esto fue allá por finales de los 90 para salir de la crisis financiera, la creación del G7, al que luego se suma Rusia, se convierte en el G8 y algunos años después, con la incorporación de economías emergentes como la de Argentina, se constituye este grupo que se reúne informalmente una vez por año y con sedes rotativas. Toca este año Buenos Aires, fue en Hamburgo, Alemania el año pasado y será Japón el año que viene. De Trump a Xi Jinping, Theresa May y los líderes de las principales potencias, todos estarán acá durante poco más de un día y medio, no demasiado, en reuniones cortas, breves, algunas bilaterales y sobre todo mucha incógnita que en realidad no se va a despejar tampoco ahora. ¿Qué va a pasar con problemas como la integración comercial, con la guerra entre Estados Unidos y China, la inserción de la Argentina, que es por ahí lo que nos toca más directamente? Bueno, todo eso para pensar lo que va a ser el G20 acá en Buenos Aires en pocos días. Una ciudad sitiada va a estar por el G20, así que después en un ratito vamos a estar actualizando todos los cortes. Por eso vamos a hablar con Cecilia Naón, economista y ex embajadora argentina en Estados Unidos, para que nos cuente la situación del G20, acerca de las reuniones y los temas principales que va a abordar el G20. Cecilia, ¿cómo estás? Mi nombre es Magalí Schwarzman. Pablo Mercado, te saludamos en la mesa del domingo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Magalí? Pablo, mucho gusto, ¿cómo andan? Un gusto, muchas gracias por atendernos hoy domingo. Y queríamos consultarte y que nos digas cuál es tu opinión acerca del G20 y cómo está parada Argentina en este año con esta crisis que tenemos y con las reuniones que va a afrontar. Mira, la realidad es que más allá de toda la parafernalia y de la importancia que sí tiene un encuentro de la envergadura del G20, yo creo que es importante el diálogo a nivel multilateral entre los principales líderes del mundo. Lo que está pasando es que el G20 desembarca en Argentina, desembarca nuevamente en América Latina, en un contexto de mucha crisis al interior del foro. O sea, es un foro que tiene un altísimo nivel de disenso en este momento, muchas disputas, principalmente por el cambio de posición de Estados Unidos, ¿no? Por un Donald Trump con posiciones muy unilaterales. Pero en realidad yo creo que la crisis del G20 es más profunda. La crisis del G20 en realidad surge de que ya hace algunos años, a nivel mundial, el propio triunfo de Trump lo revela, hay lo que podemos denominar un cuestionamiento muy fuerte a la globalización, a cómo esta globalización que se nos presentó en la década del 90, con la caída del muro de Berlín, como un sistema global que iba a incluir a todos, que iba a derramar en beneficios para las clases trabajadoras, en realidad ha fracasado en términos de la inclusión. Y hoy creo que los resultados electorales de líderes antisistema, ¿no? Con una agenda muy ultraderechista en Estados Unidos, pero también en Europa, ahora con el triunfo de Brasil, también lo estuvimos viendo, me parece que están mostrando una crisis más profunda del multilateralismo, de la globalización, y esto afecta muy fuertemente la crisis del G20, que es un foro que llega, insisto, muy debilitado, muy fracturado, y con una agenda realmente bastante pobre, que no está en condiciones de abordar estas problemáticas de fondo, que son las que realmente afectan, creo, a los argentinos y en general a los pueblos del mundo. Cecilia, desde tu experiencia como economista y también como embajadora en Estados Unidos en su momento, como te presentaba Maga, conoces mucho de la relación con Estados Unidos y también conoces de lo que es la agenda de integración de Argentina en general con el resto de los países. Pasamos, para hacer un raconto muy rápido de la historia, de una especie de agenda alternativa sur-sur que Argentina había desarrollado en el gobierno anterior, inclusive con mucho contacto con los BRICS, con Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, a una agenda de volver al mundo con este gobierno, pero un mundo que no nos atiende los llamados. Mira, yo también tuve el enorme gusto de representar 4 años a Argentina en el G20, fui Sherpa del G20. Sí. Y tal como vos decís, Argentina no solo tenía en ese momento una agenda muy fuerte a nivel latinoamericano, Mercosur, UNASUR, CELAC, una agenda propia, sino que esta agenda además la llevamos muy activamente al G20. Entonces, esa silla en el G20, ese lugar, esa voz
que tenía Argentina y que sigue teniendo en el G20, realmente se veía y se aprovechaba para ser una voz de la región, para ser una voz en favor de la inclusión social, una voz en favor de políticas contracíclicas para resolver las problemáticas de la crisis. Se impulsaron políticas que favorezcan la sustentabilidad de las deudas soberanas. Te acordás en toda nuestra lucha con los fondos buitre, nosotros llevamos esa cuestión al G20 claro, y se logró mucho apoyo de los países del G20. Se articulaban mucho las posiciones con Brasil, con Sudáfrica, con los BRICS y a veces también con Estados Unidos y con Alemania, porque la idea siempre fue tener, digamos, alianzas móviles, ¿no? Donde lo que importaban eran las posiciones y vos después hacías alianzas con los diferentes países para avanzar tu propia agenda latinoamericana y tu propia agenda como país en desarrollo. Hoy, me parece que lo que está pasando es una situación básicamente contraria. El Macri está recibiendo el G20 en una situación muy distinta a lo que esperaba, ¿no? Él esperaba que el G20 iba a llegar acá floreciente con Hillary Clinton para celebrar, digamos, el neoliberalismo, y lo que tenés es un G20 que está en una situación muy difícil internamente y tenés una Argentina que está en crisis. Entonces recibe al G20 desde una posición de debilidad absoluta. Sí. Es un presidente débil, en un G20 débil, y que además no tiene una agenda propia. Esto me parece que configura una suerte de oportunidad perdida, porque la verdad que es un espacio valioso, pero si vos no tenés una agenda propia, una agenda estratégica, si vos simplemente vas ahí para la foto y para tratar de legitimar un poco tu política porque tenés el respaldo de otros líderes del mundo, la verdad es que hay muy poco que derrame para los argentinos, que derrame para la producción, para el empleo. Entonces me parece que hay una agenda muy desdibujada y realmente muy subordinada, y esto configura un G20 mucho más deslucido de lo que tendría que ser, más allá de que obviamente va a ser una suerte de gran show internacional en Buenos Aires. Sí. También es insólito que lo hagan en Buenos Aires. Las cumbres del G20, yo fui a 4, nunca se hacen en ciudades capital, porque se sabe que generan una tortura para el resto de la población, porque obviamente estos líderes tienen exigencias de seguridad muy fuertes. Sí, aclaremos que la seguridad no la decide la Argentina en este caso. No, obviamente, eso está totalmente terciarizado en los equipos de seguridad de los grandes líderes mundiales, que obviamente no se desplazan al exterior sin sus aviones, sus helicópteros, sus barcos. Es muy fuerte la terciarización y la cesión de toda la estrategia de seguridad a estos liderazgos, ¿no? Cecilia, queríamos saber también, o sea, ¿cómo afecta a estas reuniones, estos temas de interés del G20, esto de la globalización y lo débil, ¿no? Del no tener agenda, ¿cómo afecta al ciudadano común y corriente de aquí con respecto al año que viene? Yo creo que al ciudadano común y corriente, que somos todos nosotros, claro, me parece que no cambia demasiado. La verdad que me parece que más allá de las promesas que hizo en su momento Mauricio Macri, tratando de organizar un G20 con inversiones productivas o asociar un G20 con volver al mundo, en la práctica la reunión del G20 sucede muy lejos de lo que pasa en nuestro país. O sea, va a suceder en nuestro país, pero totalmente desconectado de lo que pasa hoy en Argentina. Los temas que a nosotros nos importan no están en la agenda del G20. La verdad es que hoy no se está discutiendo en el G20 cómo sacar una economía como la Argentina de la recesión. Más bien se insisten en políticas de austeridad, ¿no? De la mal llamada austeridad, que en realidad son ajustes muy brutales que apagan los motores del crecimiento económico. Entonces no hay una discusión sobre cómo restaurar el crecimiento económico en países con crisis, no hay una discusión central sobre la cuestión de la igualdad y de la pobreza, que hoy son los problemas que tenemos en Argentina. Sí. No hay una discusión sobre cómo, por ejemplo, cobrar impuestos y resolver el problema de las guaridas fiscales, de los paraísos fiscales. Hoy Argentina tiene un problema muy severo porque es un problema global, ¿no? Sí. Porque la verdad que las grandes corporaciones y las grandes fortunas a nivel internacional, en un 40%, sus ganancias las colocan en paraísos fiscales. Esos son recursos que se pierden en los estados, que se pierden en nuestras economías. ¿Sabes que la CEPAL estima que 6,7% del PBI de América Latina se pierde por esta elusión y evasión fiscal? Y es central, porque si no tenemos capacidad de recaudación, el Estado queda absolutamente debilitado e imposibilitado de hacer las políticas de educación, de salud, de empleo que necesitamos. Entonces me parece que la agenda del G20 realmente está muy lejos de lo que necesitamos.
y que más bien el gobierno apuesta a legitimar o a convalidar su programa de ajuste por el hecho de estar sonriente en fotos con grandes líderes mundiales, que no les calienta mucho la Argentina y que tienen sus propios problemas, sus propios quilombos, sus propias disputas y que también tienen mucha presión de sus poblaciones para responder con políticas inclusivas, pero que insisten con políticas muy duras, ¿no? Muy agresivas. Cecilia, muy breve para finalizar y entendiendo que también es domingo y como te decíamos agradeciendo este rato de charla, se habla todo el tiempo que la Argentina carece de una mirada estratégica, ¿no? Que la dirigencia política, que la academia argentina no piensa el mundo como por ahí los países centrales a 20 a 30 años. En un año va a haber un cambio de gobierno en la Argentina y sin meternos en cuestiones electorales, no es el momento y tampoco es lo central. Vos como economista, ¿cómo visualizás que son los 2 o 3 ejes centrales que hay que pensar para la agenda 2020 en la Argentina? Digo, la deuda, ¿por dónde pasa lo central que hay que empezar a mirar y a pensar? Y obviamente ustedes que laburan más de cerca estos temas. Yo creo que, como decís, es central para cualquier programa económico futuro tener un buen diagnóstico del mundo. Este gobierno no lo ha tenido, tiene un diagnóstico sobreideologizado, un diagnóstico fundamentalmente equivocado de un mundo que ya no existe más, y además ha tenido una muy mala praxis en política exterior. Y para pensar el 2020 tenemos que hacer un esfuerzo muy agudo de entender el mundo. Creo que hay 3 ejes, me pedís vos. Yo pondría primero, entender Asia. Entender qué es lo que está pasando en Asia, qué es lo que está pasando con China. Hoy Asia es sigue siendo la región del mundo que más crece, triplica la tasa de crecimiento del PBI de cualquier área de Occidente, entonces tenemos que entender China muy fuertemente. En segundo lugar, creo que tenemos que darnos cuenta que los mantras del liberalismo, de la apertura, de la globalización han fracasado. Ningún país en el mundo se ha desarrollado abriendo de par en par su industria. No ha sucedido, no fue el caso ni de los países europeos y Estados Unidos cuando se desarrollaron en el siglo XVIII, XIX, XX, ni después de los últimos países que pudieron transformarse en países ricos o de ingresos altos, como Corea del Sur, Japón, Taiwán. Entonces tenemos que entender, digamos, que las recetas tradicionales de desarrollo e inserción internacional, las que te recomiendan en general no son las que estos países han aplicado. Y me parece que tenemos que no tener una mirada así como ingenua y antigua, ¿no?, del mundo. Y en tercer lugar, me parece que tenemos que repensar críticamente la integración con la región. Nosotros avanzamos mucho durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner en la integración regional, pero nos quedamos cortos. No hicimos todo lo que se podía hacer. Me parece que faltó ahí integración en términos productivos, en términos comerciales. Se avanzó mucho políticamente, pero me parece que hay que repensar, ¿no?, como en un mundo diferente, cómo jerarquizás tu integración regional, pero también teniendo muy presente lo que pasa en Asia, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa a nivel mundial, porque para poder, digamos, tener una inserción inteligente en el mundo, como supuestamente Macri promueve, tenés que empezar por construir una inserción y una articulación muy firme con tus vecinos, con tus socios regionales. Y para eso tenemos que también aprender de lo que hicimos, ver qué hicimos mal, qué podemos mejorar y usar eso como plataforma de impulso a nivel global, pero muy fortalecidos por el Mercosur, por la UNASUR, que habría que reconstruir. Es una agenda muy ambiciosa, es una agenda difícil, pero es una agenda posible. Y creo que es la única agenda que realmente nos va a permitir, como Argentina, insertarnos en el mundo de una forma beneficiosa para nosotros, para la producción, para el empleo, para los salarios, porque una inserción así subordinada y seguidista, como hoy impulsa el gobierno de Macri, la verdad es que termina generando más hambre, más desempleo y más exclusión para nosotros mismos. Cecilia, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, un gusto enorme hablar con ustedes. Buen domingo. Igualmente para vos, que tengas un lindo domingo. Pasaba Cecilia Nahón, economista y ex embajadora argentina en Estados Unidos, por la mesa del domingo. Títulos.